¿Qué le parece si comentamos un poquito algo acerca de la palabra, de la lectura de hoy? Que justamente eso es lo que hacemos en este tiempo devocional, compartir palabra de lo que Dios nos habla en cada día. Y en este día quiero compartirles sobre el Salmo 56, que dice así: Ten misericordia de mí, oh Dios, porque voy a leer todo el Salmo. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día, todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Un punto a tener en cuenta importante para considerar en este tiempo en que estamos. Le voy a contar algo que me pasó anoche respecto a este punto. Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis oídas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. La redoma es como si fuera un tupper, un bol donde se juntaban cosas, bueno, de este caso de alimento. Entonces, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clame. Serán vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clame. Eso sé, ay Dios, esta palabra. Esto sé que Dios está por mí. Esto sé que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. Y repite, ¿qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas porque has librado mi alma de la muerte. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Un comentario antes de entrar a la palabra específicamente por un par de cosas que dije. Usted va a escuchar cuando yo leo la Biblia, como anoche, y hago este comentario por algo que me dijeron los del equipo multimedia de pantalla. Usted va a escuchar que yo, si bien leo la versión tradicional, yo predico con la versión tradicional, la conocida para nosotros, que es la Reina Valera. Hay un montón de versiones buenas. Me gusta predicar con esta, porque es la que tengo incorporada en la mente, aunque use otras versiones para la lectura devocional, para el tiempo, para hacer una comparación. A pesar de que yo uso la versión tradicional, cuando yo leo, voy cambiando las palabras. ¿Por qué? Porque nosotros no utilizamos neutro, nosotros hablamos en argentino, nosotros hablamos en español versión argentina. Y en el español versión argentina el vosotros no existe, no se usa. Entonces yo voy corrigiendo. Entonces, por ejemplo, diría, en vez de ten misericordia de mí, oh Dios. Y en este salmo no hay mucho. No, en este salmo ya no hay mucho, pero siempre voy cambiando el vosotros por ustedes y así con toda la conjugación. Y algunos me dijeron que no encontraron, ayer por ejemplo, que no encontraban la versión que yo estaba leyendo para compartir en pantalla. No, no es así, muchachos, no es así. Estoy leyendo la versión y ustedes usen la versión que está en la computadora, que es la versión de la pantalla, y usted adáptese a escuchar en una forma más coloquial, en una forma más natural, que es la que nosotros leemos y compartimos. Ahora sí, volviendo para atrás, el Salmo, dos o tres cositas que le quiero comentar de este Salmo 56. Versículo 2 y versículo 4. Versículo 2 al versículo 4. Todo el día mis enemigos me pisotean porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Yo ayer le hice el comentario en el ratito que compartí palabras sobre José y sobre Daniel. Dos hombres de Dios que realmente hicieron un cambio en el lugar donde estaban. Pero estos dos hombres de Dios eran esclavos. Estos dos hombres de Dios, uno de ellos, José, estaba preso.
O sea, imagínense si no tenían enemigos que los pisotearan. Imagínense si no tenían gente alrededor que los quisiera muertos. Imagínense si no tenían gente alrededor que los ninguneara. Bueno, estaban en una peor condición todavía. Nosotros tenemos situaciones, hay conflictos, hay problemas, hay cosas alrededor. Siempre va a haber alguien que esté buscando tu mal. Siempre, siempre va a haber alguien que te margine. Siempre va a haber alguien que te rechace, te ningunee. Siempre va a haber alguien que te menosprecie. Siempre vas a tener algún enemigo. Eso no es un problema. No se sienta mal. No se puede agradar a todo el mundo. Y si usted agrada a todo el mundo, algo está haciendo mal. Se acomoda con uno, se acomoda con otro. Uno tiene que tener una integridad. Uno tiene que tener un concepto concreto de cómo encarar la vida. No se puede agradar a todo el mundo. Entonces, ¿qué hacer cuando pasan estas cosas? Bueno, anda delante de Dios. Vos tenés que estar bien con Dios y no con el gobernante, con Dios y no con el otro. Ten misericordia de mí, Dios, me devoría del hombre, me oprime combatiéndome cada día, todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Entonces dice, y este es el primer punto al que quiero entrar, en el día que temo, por la opresión, por la persecución, por la acusación, en el día que temo, yo en ti confío. Siempre hay situaciones de temor a nuestro alrededor. Miren, le voy a decir algo íntimo. El jueves pasado tuve que dar una charla en forma virtual en otro país. Y yo tenía miedo. Estaba temeroso. Porque no es la iglesia, porque no es el púlpito, porque no es el ámbito, porque era otro lugar, porque era otra gente, porque, bueno, qué sé yo. Y yo tenía miedo. Es más, dentro de 2 o 3 días tengo que dar una clase en otro país. Y tengo miedo. Pero, ¿cómo actuamos con el miedo? Ese es el punto. ¿Cómo actuamos con las cosas naturales? Cuando yo subo al púlpito cada vez, tengo miedo. No de Dios ni de lo que me va a pasar. Tengo miedo, no sé cómo encarar, no sé cómo empezar. Estoy nervioso, ansioso, preocupado. No sé cómo va a salir, no sé nada. Cuando ayer, y esto le dije antes que lo iba a compartir, al final me estoy desnudando. Cuando ayer decidí abrir la persiana, fíjese, espero que se haya dado cuenta, estaba la persiana levantada. Cuando ayer levanté la persiana, después estábamos en el púlpito, vi pasar a la policía. Y dije, tuve miedo. O sea, soy de carne y hueso, soy natural, ya más carne que hueso, pero soy natural, soy humano, tengo miedo. El problema no es que usted tenga miedo. El problema es qué hace con el miedo. El problema es no que usted esté así medio ansioso o angustiado en algún momento. El tema es qué hace con eso. Dice el salmista, digo yo, dice su pastor para sí, diga usted, en el día que temo, yo en ti confío. Porque todas estas situaciones que yo le estoy relatando, a pesar del temor, no me detuve a dar la charla en Colombia y México. No me voy a detener a dar la clase en Italia. No me detengo al pararme en el púlpito. ¿Tengo miedo? Sí, tengo miedo. No importa que tengas miedo. Eso es lo que define la valentía. La Biblia dice, Jesús dijo que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes arrebatan el reino. Estamos hablando del reino, de buscar el reino, una vida de reino, que se establezca el reino. Para que el reino se establezca, los valientes tienen que arrebatar el reino. ¿Qué significa arrebatar el reino? Los valientes tienen que agarrarlo, los valientes tienen que robarlo, los valientes tienen que entrar al mundo espiritual y traer el reino de Dios a la tierra. ¿Y quiénes son los valientes? Tenemos tal vez la imagen de los superhéroes, tenemos la imagen de, no sé, de los próceres, tenemos la imagen de alguien que rescata a un chico herido, de un bombero, de un policía, de fuerzas de seguridad.
Tenemos la imagen de los valientes de David, para ser bíblicos, aquellos que empezaron con él en la cueva de Adulam y ahí estuvieron siempre a su lado. Entonces, hasta el final de las consecuencias, apoyaron a David ahí, a capa espada, a la espada en la mano, no se achicaban ante nada. Tenemos esa imagen. Pero siempre he dicho de esta manera: valiente no es el que no tiene miedo. El que no tiene miedo es tarado. El que no tiene miedo, muy bien, Ailén. La felicito por ese discernimiento. La valentía no es falta de miedo, sino tenerlo y avanzar igual. El que no tiene miedo no es valiente. El que no tiene miedo es tarado. No es consciente de los peligros a los que se enfrenta. Y una persona que no tiene miedo, no es consciente de los peligros a los que se enfrenta, va a caminar por un precipicio, no por valiente, por tonto. O va a hacer algunas de las taradeces que hacen a veces los jóvenes o los hombres, mucho más que las mujeres, poniendo en riesgo su propia vida. Eso no es valentía. Valentía es lo que está diciendo Ailén. Valentía es tener miedo, reconocer el miedo, sentir el miedo, pero avanzar igual. ¿Cómo? Agarrar la bandera y enarbolar esa bandera. En el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Y el salmista está hablando de los enemigos, los que buscan su vida, los que quieren oprimirlo. Y a los enemigos, así para adelante. ¿Usted se cree que cuando David se enfrentó al gigante Goliat, él estaba ahí re canchero? ¿Usted no piensa por un instante que David tal vez haya tenido que cambiar los pañales después de haber estado delante del gigante? Pero la diferencia que hizo David es que dice que él sabía que el que estaba detrás de él, el que estaba con él, era más grande, más fuerte que el que estaba delante de él. Esa fue la diferencia. Saber quién está con vos, saber quién te banca, quién te acompaña. Como uno de chico tal vez decía que mi hermano mayor, que mi papá, el amigo fuerte, el policía. Bueno, ¿quién está detrás tuyo? En el día que temo, yo en ti confío. Ese tiene que ser su discurso, su prédica. En el día que temo, yo en ti confío. Versículo 4. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. En el día que temo, yo en ti confío. Bueno, listo. En Dios confío. Ya está. En Dios confío. En Dios he confiado. No temeré. Fíjese que es un ciclo, ¿no? En el día que temo, en vos confío. En vos confío, no tengo miedo. El temor queda en Dios. El temor queda junto con las lágrimas que dice que van en la redoma. El temor queda en las manos de Dios. Dice el apóstol Juan, si no me equivoco, el perfecto amor echa fuera el temor. El amor no es tuyo, ¿eh? El amor de Dios que cubre tu vida echa fuera el temor. Y aunque andabas angustiado, la cobertura de Dios quita fuera todo temor. Por eso, con miedo, avanzá, confía y presentate. Y el miedo se va. Al día siguiente va a volver a aparecer. Volvé a hacer lo mismo y el miedo se va. En Dios he confiado, no temeré. Y agrega, ¿qué puede hacerme el hombre? Cuando no tenemos conciencia de la magnitud de Dios, cuando no tenemos conciencia de quién es Dios, cuando no tenemos conciencia de quién somos como iglesia, cuando no tengo conciencia de quién soy como hijo de Dios, cuando no tengo conciencia de para qué Dios me llamó, de lo que Dios me dio, de la posición que me entrega, cuando no tengo conciencia de mi posición en Cristo, y teniendo mi posición en Cristo, mi posición en el mundo donde estoy, donde yo vivo, cuando no tengo conciencia de eso, tengo miedo de la gente. ¿Qué me van a decir? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a acusar? Cuando no tengo conciencia, tengo miedo de la gente. Cuando no tengo conciencia de quién es Dios, miro a todos por encima mío. Y si bien la Biblia me manda a mirar a todos por encima mío, no dice que los demás sean superiores, sino que dice, mirá a los demás como superiores. Una actitud de respeto, una actitud de honra, una actitud de humillación. Pero no dice que sean superiores. Porque en realidad superior sos vos. Entonces, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Mire, no hay cosa más firme
más segura, más efectiva que un hijo de Dios consciente de su posición, que una iglesia determinada y parada firme sobre su fe, que una iglesia parada en su propósito. No hay cosa más firme, no hay cosa más fuerte que un hombre de Dios, una mujer de Dios, parados en el propósito, que no se dejan sacudir por las circunstancias alrededor. No tema, confíe. Confía, no tema. No tema, confíe. Confía, no tema. Nada, le dice Dios a Josué, nada podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Yo cuando uno remarca las palabras así, como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Lo voy a leer ya que estamos. Josué, capítulo 1, acá estamos. Versículo 5. Lo tengo marcado de casualidad, ¿no? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por herencia la tierra de la cual juré a sus padres que se la daría a ellos. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Sigue. No tenga miedo. Confíe. En el día que temo, yo en ti confío. En ti he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Nadie se puede levantar contra vos si estás convencido de quién sos, si estás decidido, determinado en el propósito y en el lugar que Dios te dio. Sigo leyendo un cachito. Versículo 5. Todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal, se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes echan a mi alma. Pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derriban tu furor a los pueblos. Mis subidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Serán vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clame, el día que yo le pida a él. Versículo 9, repito, serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clame, pedí y vas a recibir. Y mire esto. Yo recuerdo hace muchos años una situación difícil que estaba pasando económicamente, un problema, me había quedado sin trabajo y bueno, y estaba, como bien se dice, a la buena de Dios, y Dios fue fiel, Estuve 9 meses sin trabajo, fue un parto eso. Estuve 9 meses sin trabajo y Dios sostuvo. 9 meses sin trabajo en los cuales obviamente dejé de pagar todos, no pagué impuestos, lo único que pagaba era la luz, el agua y gas para que no la corten, todo. Era la época en que comíamos arroz de todas las maneras, polenta de todas las formas. Fue la segunda época porque ya habíamos tenido una época así. Y en un momento, en esa época, un día recuerdo me despierto con un pensamiento, una frase en mi cabeza. Y yo me quedé con eso, ¿no? Y dije, ¿y esto está en la Biblia? Dije yo. Y fui a la computadora y puse la frase. ¿Dónde estaba eso? En la Biblia que yo tenía en mi corazón, en mi pensamiento. Y era esto. Salmo 56, versículo 9, el final, que dice, esto sé, Dios está por mí. La frase exacta con la que yo me desperté decía, una cosa sé, Dios está por mí. Lo que me hizo sentir en aquel momento, yo recuerdo, es que puede pasar de todo, puede pasar mil cosas. Una cosa sé, Dios está por mí y Dios nos va a sacar bien del lugar, de la situación en que estés pasando. Me acuerdo que en aquel mismo tiempo, en esa época, le dije a mi esposa, en un momento determinado, ojo, mire, yo ya predicaba, yo era copastor, discipulaba, bla, un montón de cosas. No era nuevito en la fe. Y en esa situación le digo a la pastora, no era pastora, le digo, mira amor, hoy en la situación en que estamos, le repito, yo era copastor, predicaba, enseñaba, digo, hoy no sé
si Dios sana, si Dios bendice, si Dios prospera, o no sé nada, no me preguntes, no sé. Miren el grado en que estaba. Pero le dije, una cosa sé, de esta situación Dios nos va a sacar. Y así fue. Durante 9 meses Dios proveyó. Nada faltó. Y después sí, cuando la cosa empezó a mejorar, me acuerdo que me tuve que poner al día de todas las deudas que acumulé. Pero deudas de impuestos, deudas de ese tipo de cosas, que me llevaron algunas de ellas, las terminé de pagar hace unos años atrás. Deudas de monotributo, deudas de jubilación, ya ni me acuerdo. Patente de auto, de inmobiliario de la casa, municipal de la casa, alumbrado y barrido, de todo. Deudas de todo tipo. Y pude salir de toda esa situación. Dios está con nosotros. En el día que yo temo, en el día que temo, yo en ti confío, en ti he confiado, no temeré. Una cosa sé, esto sé, Dios está por mí. Usted tiene que plantarse en ese entendimiento. Esto sé, Dios está por mí. Por eso usted tiene que buscar el reino de Dios, que se manifieste el reino de Dios, que descienda el reino de Dios, que el reino lo cubra. Usted esté en el reino, no en la serie, en el reino. Y si usted está en el reino, nada le falta. Termino. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré, y repite el salmista. En Dios he confiado, vuelve a repetir, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? ¡Wow! María Ángel. Tenemos muchos testimonios para contar, pero uno de ellos es que hoy estamos empezando a construir nuestra casa. Se lo pedimos a Dios y el día del domingo de resurrección. Lo que es el día de resurrección es tremendo, los testimonios, los milagros tenemos. Heraldo, hijo, te bendigo. No solo eso, estuve suspendido 15 días sin goce de sueldo y cobré lo mismo de siempre. ¿Por qué estuviste suspendido? ¿Por falta de trabajo o por algún problema personal? Ramón, va a ser un año casi que estoy sin trabajo fijo y Dios es fiel. Ay, me van a hacer llorar. Tremenda la fidelidad de Dios, tremenda la fidelidad de Dios. Tremenda la fidelidad de Dios. Antes que me ponga a llorar, termino. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? No rebaje a Dios a la posición de tenerle miedo a la gente. No rebaje a Dios a la posición de que usted esté preocupado por lo que alguien le pueda hacer. Confíe en Dios. Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Y para terminar, le quiero agregar otro texto, el devocional de hoy. Te tomaste todo el agua, pastor. Para terminar, le agrego Isaías capítulo 11, versículo 1, versículo 2. Sí, versículo 1 y versículo 2. Isaías 11 es una profecía mesiánica, es una profecía sobre el establecimiento del Mesías, no sobre el nacimiento de Jesús, sino sobre el reino milenial, sobre el tiempo ya previo a la eternidad, sobre Cristo reinando. Eso tiene que ver, de eso habla. Y esta profecía, que también tiene un cumplimiento en lo humano, porque habla de un rey, quiero trasladarla hoy a nuestra vida diaria, a nuestro andar diario. Dice así, seguramente conoce el texto, si tiene un poquito de iglesia conoce el texto. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Le explico. Isaí se llamaba el padre de David. Isaí es podríamos decir, el tronco de la tribu de David, el tronco podemos decir en cierta manera, de Jesús. Es el padre de David y de ahí nace en las generaciones nace Jesucristo.
Entonces, del tronco de Isaí, aunque fue cortado el linaje, del tronco que fue cortado, del tronco sale una vara a un costado, ya no hacia arriba, sino sale un nuevo retoño. Y dice, hablando de retoño, y un vástago retoñará de sus raíces. De la raíz vuelve a salir así, de la raíz de un árbol cortado, ya dado por muerto, de la raíz vuelve a nacer un nuevo brote. Ezequiel. La mentalidad del reino es la que marca la diferencia. El rey de Asiria fue herramienta de Dios. Será ese tu devocional de hoy, ¿no? Pero su forma de pensar y actuar generó que Dios, a pesar de usarlo, puso sentencias sobre su vida. Ese era un atorrante. Fueron usados por Dios para castigar a Israel, pero dice que le gustó lo que hicieron, que saborearon castigar a Israel. Entonces Dios dijo, pero ¿qué miércoles te crees que sos vos? Yo te estoy usando para izar a Israel, no para que vos disfrutes. Tomá. Y se la dio, pero sin asco. Eso no era mentalidad de reino, eso tenía puesto la mentalidad en sí mismo. La mentalidad de reino, como decíamos ayer, leyendo el texto de Romanos, creo, esta mentalidad de reino hace que usted no confíe en el que le viene a prometer cosas, que solamente busca beneficiarse a sí mismo, sino que usted busque beneficiar al reino. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él, sobre este vástago, el espíritu de Jehová, habla del Mesías, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Pero yo quiero trasladarlo a nuestra vida como hombres y mujeres de Dios. No importa cuánto te hayan cortado, no importa cuánto hayan querido cortar tu ministerio, no importa que te hayan talado, no importa que te hayan dado por muerto, no importa que te hayan tirado arriba tuyo mortandad. Aunque a la vista de los demás estés muerto, vas a reverdecer. Tu raíz sigue firme si estás en el reino. Vas a reverdecer y nuevamente vas a tomar la bendición que Dios tiene para vos y vas a ejecutar el ministerio de Dios alrededor de tu vida.